Bien, muy buenas noches ahora sí a toditos. Quiero hoy tocar un tema que no es solamente para nosotros los que nos reunimos acá, sino para los que entran entre semana también a ver las enseñanzas, como un llamado a meditar en la vida personal, en la vida personal. Pues hemos venido haciendo lo mismo ya hace bastante tiempo, pero es un llamado a meditar en eso. Cada uno de nosotros necesita saber el porqué de cada circunstancia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una pregunta muy básica, no para responderla, ¿por qué no tengo discípulos? Y si los tengo, ¿qué estoy haciendo con mis discípulos? Cosas como esas. ¿Cómo está mi encargo? O sea, el encargo que me dieron. ¿Cuál fue el encargo que nos dieron? Y predicar el evangelio. Predicar el evangelio en todo lugar, a todas las personas, ¿cierto? Entonces, esa es una pregunta bastante interesante para uno hacerse de cómo estamos. Y es para chicos y para grandes y para todos, porque me imagino que los que entramos acá a esta reunión ya tenemos un poquito de entendimiento de las escrituras. Luego, es para todo tipo de edad. Vamos a leer primero un versículo y vamos a preguntar sobre esa porción de la escritura. Vamos a hacerle preguntas o por lo menos qué piensa cada uno de ese texto en particular que vamos a leer. Y está en Lucas capítulo 7. A mirarlo a ver qué nos dicen y lo vamos a meditar porque pues digamos que la idea es que todos trabajemos un poquito esta noche. Versículo 23. Yo lo voy a leer en Reina Valera y pues si otra persona puede leerlo. Dice así: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, está diciendo el Señor Jesucristo. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Otra versión que dirá Lucas, ¿qué es? 7:23. ¿Alguien tiene otra versioncita? Ya tengo la nueva traducción viviente y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Lee otra vez. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Hay otra versión? Me gustó esa. Dice la nueva traducción, la PDT, la palabra de Dios para todos. Afortunado el que no dude de mí. Afortunado el que no dude de mí. Y esta dice, Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago todo esto. Bienaventurado el que no me abandona. Bien. ¿Qué piensa de esa palabra, Milenita? Y después la familia Ramírez Peña. Pues veo mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, yo soy la imagen de Dios para los que me están viendo. Entonces yo no debo ser tropiezo para ellos. Y a causa de eso ellos van a hallar tropiezo en mí. Entonces yo soy la imagen de Dios, como la estoy proyectando a los que están alrededor mío, para que ellos sean bienaventurados. Bueno, bonito. Ramírez Peña. Sí, pienso mucho en el respaldo del Señor, es decir, nosotros no hallamos, o sea, creemos en el Señor Jesús porque creemos en que Él no tuvo tropiezo, entonces nosotros somos bienaventurados, pero si lo llevamos al enfoque que fue la pregunta inicial de cuál es nuestra labor y es llevar el evangelio y es tener discípulos, pienso que ese bienaventurados es cumplan su tarea y están respaldados. También muy interesante, muy interesante. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Es una palabra que uno dice, bueno, si la está diciendo el Señor Jesús, ¿a mí por qué me la diría? ¿Cierto? Cuando uno está estudiando la escritura, uno tiene que empezar a mirar ese tipo de preguntas. ¿Por qué me la diría? O primero, ¿por qué la dijo en ese tiempo? Y a mí, ¿por qué me la dice en este tiempo? ¿Qué me quiere hacer ver? ¿Qué quiere que yo entienda en este tiempo? Me gusta la respuesta de ambos porque lo que estamos buscando es eso exactamente. ¿Cuándo hallamos tropiezo en el Señor Jesús? ¿Cuándo dejamos de ser dichosos? Por ratos, por tiempos, no sé. ¿Cuándo podemos dejar de ser dichosos? Pero como decía Milena, ¿cuántos otros no son dichosos porque hayan tropiezo en mí? Que soy la manifestación de Cristo sobre la tierra, que es al que ven, lo visible de Dios aquí en la tierra. Entonces, no es que las personas hallen tropiezo en Dios por causa de Dios, sino por causa del que lo anuncia, que no fue el caso del Señor Jesús, pero que puede ser el caso de muchas personas. ¿Cuál es el anuncio que hacemos de ese Señor Jesucristo, de ese Salvador, de ese Rey? ¿Cuál es el evangelio que nosotros anunciamos? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. No solamente es porque es para mí, sino porque nosotros tenemos una tarea por delante para hacer, una tarea bien interesante, que es la que vamos a mirar hoy en una pequeña conversación en la que pues vamos a participar. Créanme que si analizamos bien ese texto, vamos a determinar o a determinarnos en muchas cosas. Nos vamos a determinar en muchas cosas. No es un texto cualquiera, no es una frase cualquiera, aparte de que la Biblia no tiene ni texto ni frases cualquiera. Todas tienen una razón de ser, un fundamento y una palabra como esta, pues imagínense. José, leamos Segunda de Timoteo,
capítulo 4, del 1 al 5. La tengo en Dios habla hoy, ¿está bien? Vamos a leerla entonces en Reina Valera. Ok. Tú la vas a leer entonces en la versión que tienes ahí. Yo también tengo la nueva versión internacional que me parece. Pero la puedo leer en las dos. Ah, bueno, listo. Entonces voy a leer aquí la vas a leer en las dos, ¿cuáles? Reina Valera y Dios habla hoy. Está bien. Dice, Sí. te encarezco delante de Dios. ¿A quién? ¿A quién? Te encarezco delante de Dios. ¿A mí? Muy bien, es que ahí está el principio. Muy bien, ahí está el principio. Y esta noche nos tenemos que desenvolver en ese principio. A mí, sigue, papá. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Amén. En Dios habla hoy. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá gozoso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de encuentros. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Gracias. ¿Cómo les parece esa lectura? Densa. Muy bien, voy a leer un poquito en Nueva Traducción Viviente y dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina o la sana enseñanza, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿No les parece como algo parecido a lo que sucede? Dejarán de escuchar la verdad. Esto es brutal, el versículo 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, o sea yo, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, porque, esto no me deja enseñar la palabra. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Los escucho. ¿Qué pensamientos les llegan ahí? ¿Qué pensamiento tienen? Porque ¿para qué voy a direccionar esto? Pues yo nunca había leído eso y la verdad es sorprendente. No sé si haya otra cualidad para describir ese pequeño texto, porque no se puede definir como de mejor forma lo que está pasando hoy con la fe. Y hablamos de la fe cristiana, ni siquiera estamos hablando de las diferentes religiones, sino estamos hablando de la fe cristiana como hoy se está viendo afectada por los diferentes líderes que hablan lo que el pueblo quiere escuchar, y sobre todo que insta a hablar con la verdad, a redarguir, a hacerlo con paciencia, pero de ser constantes y perseverantes. A mí me hace pensar en esto que me llama la atención. Dice, pero tú conservas siempre el buen juicio. Entonces pensaba en lo que hacía la luz, que hablábamos hace unas 3 clases, que decía que la luz siempre iba a separar lo que era la luz de las tinieblas. Esa era su función. Y cuánto no lo necesita el mundo hoy en día, conservar su buen juicio, porque pues uno puede ser llevado por diferentes corrientes. El mundo hoy está loco, pero esto es muy importante. Qué bueno. En el versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. En el 7 de cuál? 7 no, sino 5, qué pena. Dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Entonces, la palabra dice que todo el tiempo debemos estar renovando nuestra mente, ¿no? Para no dejarnos llevar por todos sus maestros. Entonces, si estamos preparados, podemos hacer todo lo que decían los versículos anteriores. Hablar en tiempo, fuera de tiempo, pero sí, como decía José, es muy sorprendente esta palabra, entendiendo quién soy. Bueno, Alex, ¿quiere opinar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Quiere participar?
Es que estaba meditando y me causa algo muy especial, pues yo vengo estudiando algo similar, no sé si me permiten. Lucas 2 habla algo, Lucas 2:21 llevan al Señor Jesús bebé y se va María con su esposo y se encuentran con un hombre llamado Simeón, ¿sí? Y él se alegra de ver al niño, al Señor Jesús. Lo más tremendo es lo que le dice Simeón a la mamá del Señor Jesús, a María. Le dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque me han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Todos estaban alegres, pero cuando le dice esta palabra a este hombre, a María, muchas veces uno dice como qué rico, qué alegría estar como creyente. Uno piensa que todo es como bueno, que uno dice, uy, genial, pero uno no entiende o no, a veces cuando uno ve estas citas, como la de 2 Timoteo, como esta que estoy leyendo, uno empieza a ver que hay adversidades, que hay situaciones donde la verdad es puesta en una identidad donde me da gozo, alegría, pero eso tiene un proceso. Eso también tiene situaciones donde yo debo de tener un criterio, un carácter, y no es fácil, ¿sí? Momentos donde muchas veces, a veces uno cree conocer el camino completo y uno a veces no va a poder ver, pero lo que dice la palabra, uno debe seguir dándole esperanza sobre esa palabra, ¿sí? A veces también me pone, por ejemplo, María a ver a su hijo en su momento ya crucificado y ver que hay cosas que a veces de pronto como mamá o como persona o hijo, uno no alcanza a dimensionar los procesos y el tema que es sobre andar y caminar a los pies del Señor. Ver a un Juan el Bautista encarcelado, confrontado, y uno ahí es donde empieza uno a determinar, bueno, entonces, ¿cuál es tu fe? O a veces hay un ascenso o recibe algo y entonces a veces puede el ser humano cambiar sobre esta situación y uno dice, entonces, ¿dónde estaba mi corazón? ¿Dónde está realmente mi fe? ¿Dónde estaba? Te empieza a ver como una confrontación. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esta palabra, cuando dice afírmate, esté muy percibido, esté atento, ora, esté pendiente, me hace a mí ver que caminar en el Señor no es fácil, pero tampoco es algo que uno dice, es que debo de observar cada momento sobre eso mi vida, ¿sí? Mirar bien esa verdad. A veces somos emocionales a la ligera y nos pasa situaciones y no nos afirmamos en esa verdad. Personas que de pronto nos pueden influenciar como este siervo que habla en 2 Timoteo 4:15, que no era una persona que de pronto entendía o espiritualmente estaba en confrontamiento, estaba dando un mal testimonio, una mala revelación de lo que es Dios. Entonces uno se pone a mirar, ahí es donde uno empieza, bueno, entonces, ¿dónde está mi fe? Entonces, ¿a quién he creído? Empieza uno a mirar, bueno, entonces, ¿cómo lo estoy entendiendo? ¿Sí? Y gracias, de verdad, muy chévere. Bien, vamos a mirar el primer versículo. Vamos a mirar el primer versículo un poquito. Vamos a mirarlos un poquito cada uno y después nos adentramos un poco más en la enseñanza, a ver qué nos habla el Señor a cada uno en particular. Y al final, cada uno en particular va a decir, esto me dijo Dios hoy, a mí personalmente. Bueno, se lo quiere contar porque tampoco, ustedes saben que tampoco eso es una camisa de fuerza. Entonces, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Bien, ¿a quién pone como testigos? El apóstol Pablo.
Pablo? A Dios y al Señor Jesucristo, para decirme te encarezco. ¿Qué será te encarezco? Una definición de te encarezco. Te ruego. Pedir, solicitar una súplica. Una súplica, te ruego, te suplico, te imploro, amor, no, de verdad es una súplica, es una súplica. ¿Y delante de quién la hace? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y dice, ¿qué van a hacer ellos? ¿Por qué me pone como testigos a ellos? Ah, porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, en este encarecimiento, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, habla de mis acciones, las obras. Creo que vamos a llevar una enseñanza sobre las obras, porque es cierto que la obra de la cruz es completa y la hizo Él y nadie le mete mano y nadie le puede ayudar a la obra de la salvación, del Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es obra absoluta del Padre y del Hijo. Nada tenemos que ver nosotros somos los beneficiarios, los que fuimos bendecidos con la obra de ellos, de la cruz, de la obra de vida, de salvación, de la obra de la redención, le pertenece a Él. Pero nosotros nos quedamos sin hacer nada, pues veíamos en una enseñanza hace unos 15 días que si somos seguidores de Jesús, en el seguimiento hay dos acciones, uno que es la fe, yo creo que Él es Jesús, lo conozco, sé quién es, pero hay otra acción que es seguirle, o sea, hay un movimiento, que es seguirle, voy a hacer lo que Él me dice que haga, voy a manifestar lo que Él es sobre la faz de la tierra, voy a ser Él caminando sobre la tierra. Entonces hay una cosa, es que saber quién es Él, creer quién es Él, pero también la acción, el caminar en eso. Entonces hay unas obras que nosotros tenemos que hacer acá. ¿Y cuál es la obra de hoy? Versículo 2 dice que prediques la palabra, que prediques la palabra. ¿Esa es una obra o qué será eso? ¿Es una acción? ¿No es una acción? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí es una acción, ¿cierto? Oye, quiero que prediques. Entonces te encarezco delante de Dios, te ruego, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él va a juzgar las obras nuestras. Si predicamos la palabra de Dios, es una obra absolutamente preciosa que va a ser juzgada, o sea, no juzgada para descalificarla, juzgada quiere decir es lo mejor que usted ha hecho. Mira, esto es tu galardón porque usted hizo, porque predicó la palabra. Va a ser ese tipo de juzgamiento de nosotros, como también va a juzgar si no hicimos las cosas como Él nos está diciendo, ¿cierto? Entonces, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces vamos a quitar todo lo que hay ahí, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que lleves el mensaje, que evangelices, que recuerde que antes de ir a la cruz les dije, oye, por favor, vayan a todo lugar, a toda persona y prediquen la palabra. Eso es lo que dice. Y hay una palabra después del punto y coma que dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué será instar? Entonces, Insistir. ¿cómo? Insistir. Insistir. Entonces aquí copié algo que dice repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco, pedir, solicitar, suplicar, rogar, etc. Entonces dice, oye, predica la palabra. Y eso significa que va a suplicar, a repetir la súplica todos los días, a insistir en ello, a solicitar, a suplicar, a rogar a través de la prédica. Eso es lo que está haciendo Dios a través de nosotros, como si Dios rogara a través suyo y mío, dice la Escritura. ¿Sí lo hemos leído? Entonces, que instes. ¿Qué significará a tiempo y fuera de tiempo? ¿Qué significará a tiempo y fuera de tiempo? Cuando es propicio y cuando no. ¿Cómo así? No logro entender. O sea, puede ser que hay ocasiones donde uno dice, no, de pronto no es el tiempo para predicar, no es propicio para hacerlo, pero ahí dice que es en todo tiempo, o sea, insistentemente. Bien. ¿Quién más le ayuda a José? A mí en lo personal me hace pensar, por ejemplo, en mi propio temperamento, en que uno cree que es de pronto cuando uno esté bien organizado, que sea planificado y que sea de una forma específica, y en realidad es sin esta estructura, sin esta religión, sino hágalo. Entonces, este a tiempo y fuera de tiempo es pensando si al otro le gusta o no le gusta, si es el momento o no el momento, o me está hablando. ¿A quién es que le está diciendo, oye, te pido delante del Señor Jesucristo, te ruego que prediques la palabra? Oye, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para quién es ese tiempo y fuera de tiempo? Así como está diciendo Angie, es en ¿Para ocasión, mí? ¿para quién más es? Angie, vuelve y repite lo que dijo, por favor. Sí, y también el hecho de que finalmente no se trata de las fuerzas de uno, no es el mensaje de uno, sino uno es el mensajero. Dice NBI, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Sea o no sea oportuno, ¿para quién? Para uno. Para mí, pues es que al final el que define si es oportuno o no soy yo. ¿Y eso por qué se define o cómo se define o por qué puede ser oportuno o no puede ser oportuno para mí? Pues hay varios factores, ¿no? O sea, yo creo que uno piensa como, uy, todavía no estoy listo, necesito más preparación,
de pronto este no es el espacio, el momento, o qué voy a ir a decir, como si hubiera recibido poquito. Pero uy, está como dura la cosa. Entonces, como toda la vida se enseñó que instes a tiempo y fuera de tiempo es, si a él le gusta o no le gusta, yo le voy a predicar. No es que dice, oye, mira, dice acá, dice, espera, le leo el versículo que dice el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Tú sé sobrio en todo, que era lo que estaba leyendo creo ahorita Milena. Tú sé sobrio en todo. Coma, ¿qué dice? Soporta. Las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si te lo estuviera diciendo tu papá bravo, ¿cómo te diría? Porque es que estoy diciendo delante del Señor de Jesucristo, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y saltamos al 5. Oye, y sea sobria, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Para quién es el tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué, Milena? Porque a la que le están suplicando que predique la palabra es a mí, no al que la va a escuchar. Excusas, Ninguna. muchas. Por eso es a tiempo, no es y cuando yo quiero, si estoy bien, como dijo Angie, si la estoy pasando bueno, si estoy ganándome una buena quincena. Ahí dice eso, es a tiempo y fuera de tiempo, con plata, sin plata, bien, mal, yo no sé, como sea, pero es una exhortación, una invitación, un ruego, una súplica a llevar a predicar la palabra. Entonces, insta a tiempo y fuera de tiempo. Hasta ahora lo estamos mirando poquito como dice ahí, ¿cierto? Redarguye. ¿Qué significará redarguir en la predicación de la palabra? ¿Qué significará redarguir en la predicación de la palabra? ¿Qué piensa? Corregir. Redarguir, corregir. ¿Alguien que le ayude a José? Revelar. Revelar significa poner en evidencia, significa convencer, significa decirle a otro con la predicación de la palabra que lo que está haciendo no es correcto, que no está llevando una vida agradable delante de Dios, que necesita enderezar sus caminos, pero eso no se lo digo yo así como lo estoy diciendo, está diciendo es predique la palabra, insista, redarguye, o sea, necesitamos que la persona entienda a través de las predicaciones de la palabra cómo está su vida, porque la verdad absoluta es ella. En ocasiones nosotros nos llenamos los pulmones de mucho aire, y soltamos una letanía de media hora, de una hora, para decirle a alguien que está caminando mal, cuando la escritura tiene miles y miles y miles de pensamientos salidos de la mente de Dios para uno podérselos exponer a alguien. Bien, realguir es exactamente eso, es convencer, refutar, poner en evidencia. Esto es en el griego, ¿cierto? Yo no me pongo a decir es la palabra que dice el eco, yo eso no lo manejo porque ¿para qué? Para esa, ahorita leemos sobre realguir algunas palabritas que vamos a leer y vamos a aportar ahí a la enseñanza de esta noche. Bien, redarguye. ¿Cuál otra dice? ¿Cuál otra palabra hay? Reprende. Muy bien. ¿Qué significará reprender? Me está hablando a mí, me está diciendo reprenda. ¿Cómo reprendo? Porque hay que instar a tiempo y fuera de tiempo. Y no hay oportunidad, no hay tiempo bueno ni malo para mí. Todo es tiempo de predicar. Toda la vida. Mi vida tiene que predicar, la suya tiene que predicar. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, pone en evidencia algo que no es correcto a través de la predicación de la palabra, pero también dice reprende. ¿Qué significará reprender? Como corregir. Corregir, bueno, corregir me parece buena la palabra. Yo encontré esto. No pierdan nada de lo que les estoy diciendo porque al fin de cuentas ustedes son los que van a dar el resumen de esta enseñanza. Ustedes son los que van a decir exactamente qué es lo que van entendiendo de lo que Dios está hablando a través de esta noche de la enseñanza, ¿sí? Entonces dice, es cuando el predicador a través de la enseñanza manifiesta la autoridad del Señor con el propósito de que el pecador sea parte del pecado. Entonces, redarguir y reprender están muy conectados. Según los que estudian la palabra, casi todas las tres, redarguir, reprender y exhortar, tienen más o menos la misma significación. Bien. Exhortar. ¿Qué significa exhortar, Milena? ¿Puedes volver a leer la definición de reprender, por favor? Bueno, en la predicación de la palabra de Dios o a través de la predicación de la palabra de Dios se manifiesta la autoridad del Señor, porque es lo único que puede manifestar la autoridad del Señor es su palabra, ¿cierto? Con el propósito de que el pecador se aparte del pecado. Es una advertencia. También se puede hablar con Pepito o Pepita personalmente a través de las escrituras para que la persona pueda comprender, como es creyente, que lo que la escritura le está diciendo es verdad y no sale del corazón, sino del corazón de Dios. No sale de uno, sino del Señor. Bien. ¿Qué es exhortar, Milena? Porque es la palabra final que dice ahí, y exhorta con toda paciencia y doctrina. Para mí
exhortar también lo lleva a corregir, a mostrar la verdad de Dios en la vida de la persona que le estoy predicando el evangelio. Bien, para José, ¿qué es exhortar? Siempre lo he visto como llamar la atención. Llamar la atención. Para Alexander, A hablarle a la persona con amor. bueno, eso me parece muy bueno. Dice que es un ruego que trae consuelo. No es, oye, usted se está portando mal. No, así no. Es un ruego que va a traer consuelo a la persona. Con el propósito, porque no se exhorta al que no conoce. Estamos hablando de creyentes. Aunque se puede exhortar a una persona, pero si no es espiritual, toca también saberle hablar, ¿cierto? Para que la persona se exhorta, para que la persona vuelva al camino, a lo que sabe, el camino que ya conoce y del cual está desviado. Por ejemplo, Romanos 12:1 dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cosas como esas, si está fornicando o si está haciendo cualquier cosa, y además presentando la vida de uno como hijo de Dios, presentar la vida de uno como hijo de Dios. La exhortación, o sea, lo que queremos mirar hoy es que lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está rogando es a cambiar una manera de pensar que traíamos muy religiosa hace mucho tiempo, y que todos estos términos no significan meterle un regaño a alguien, hacer sentir a alguien como si no valiera un peso ni nada de eso, sino más bien lo que está diciendo es dedica su vida a otra persona, dedica, es su cónyuge, es su hija, su hijo, es su hermano, su hermana, dedica la vida a hacer esta tarea que nos está hablando estos 5 versículos, porque el Señor arranca diciendo, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, y en ocasiones nosotros ponemos tantas palos a la rueda, muchos palos a la rueda nosotros mismos, que hacemos no solamente que nosotros tropecemos, sino que otros tropiecen, empezando porque no exhortamos como la Escritura nos manda a exhortar, no reprendemos como la Escritura dice que hay que reprender, no llevamos a la persona que sienta dolor por lo que está viviendo, que es redarguir, sino que ponemos al contrario palos y más palos, así cuando la persona, palos en la rueda. ¿Qué pasa cuando uno mete un palo en una rueda? ¿Puede caminar el vehículo o puede seguir rodando? No, se puede hasta accidentar la persona o las personas que vayan en ese vehículo. Entonces, lo que vemos hoy es que el Espíritu Santo se quiere ocupar de usted y de mí, se quiere ocupar de usted y de mí como creyente. ¿Usted de qué manera está llevando la palabra de Dios? ¿Cómo la está predicando? ¿Se la predica de una manera al que ama y de otra manera al que no ama? ¿Cómo le predicamos la palabra a aquel que está necesitado? ¿Porque está desviado del camino? ¿O porque está perezoso, falto de fe? ¿Porque está desanimado? ¿Cómo le predicamos la palabra? Tenemos diferentes, ¿cómo se dijera yo? Personalidades o maneras de llevar la palabra de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mis sentimientos, o realmente estamos haciéndolo delante de Dios y del Señor Jesucristo, tal cual como ellos lo hicieron con nosotros. Porque acá realmente lo que nosotros leemos esta noche no es para el oyente, es para mí. Y el beneficiado es aquel que me va a escuchar, porque al fin de cuentas va a escuchar la voz de Dios. Y no porque nosotros vayamos a sacar versículo tras versículo para enrostrárselo a la persona, sino porque hemos escuchado la voz de Dios y vamos a predicar la voz de Dios, a enseñar la voz de Dios, a llevar una sana doctrina. Para nosotros enseñar, ¿qué hay que hacer? Estudiar. Si no estudiamos, ¿qué vamos a enseñar? Porque si no estudiamos, lo que hacemos es maltratar a las personas, ofender a las personas, hacerlas ver que no tienen ningún valor en el reino y hacerlas alejar aún más del propósito de Dios. Bien. Entonces vamos a leer, bueno, me falta una partecita. Entonces, hay una razón por la cual el Señor me invita a predicar la palabra, porque Él va a juzgar las obras, según el versículo 1. Pero también hay un propósito hacia afuera, porque vendrá tiempo, dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando nadie sufrirá la sana doctrina, nadie quiera oír la verdad, nadie quiere escuchar la palabra. Va a llegar tiempo, y pareciera que fuera en este instante de la vida, que nadie quiere escuchar la palabra, y la buena palabra, la que es, sino que teniendo comezón de oír, sí quieren oír cosas, porque yo escucho a mi alrededor que hay gente que quiere escuchar vainas y escuchar cosas que le llamen la atención. Entonces dice, van a venir maestros, muchos maestros, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. ¿Será que esos maestros están por ahí como león rugiente buscando a quien devorar? Yo creo que están al acecho. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, en ese pensamiento, en esa palabra hecha carne, en ese pensamiento hecho vida, que es la palabra de Dios. Bienaventurado el que no haya tropiezo en eso. Y dice la Escritura también que el pecado está ahí, listo para caer encima del creyente y destruirlo, hacerle el mayor daño posible. Eso es lo que hace el pecado a diario, tratar de atacar, tratar de enviar ese pensamiento que va a llenar mis expectativas, las mías, mis propios deseos. Es más, uno hay veces hasta busca consejo en ello, porque así es la mente del ser humano. La mente del ser humano está buscando su propia
propia comodidad y no se quiere uno acomodar en la mano del Señor, que es el que realmente nos va a nosotros a guiar de manera correcta. Y sigue diciendo el porqué de las cosas. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Y van a apartar el oído de esa fe. La van a apartar, dice ahí. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántas cosas escucha hoy uno que realmente no tienen ni siquiera sentido? Pero que, bueno, para las personas que estudiamos la palabra sabemos que no tienen sentido, pero para aquellos creyentes que no estudian la palabra, que no se meten en el carácter de Dios, pues todas las tonterías que escuchan les parecen una maravilla y son arrastrados por esas situaciones, por cualquiera que sea. Yo no estoy hablando de nadie en particular, cualquier doctrina que sea, cualquiera que sea, cualquier enseñanza. Y hay una invitación para nosotros. Hay una versión que leyeron por ahí, creo que fue Dios habla hoy, o yo no me acuerdo cuál fue la que leyó Milena para el 5. Pero tú, ¿qué dice el 5 en otra versión? Aquí dice, pero tú sé sobrio en todo, sé sobria en todo, dice, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu enseñanza, tu ministerio, hazlo, dice el Señor. Acá en esta versión dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Bueno, yo voy hasta ahí. De aquí en adelante vamos a leer un par de cositas más y vamos a bendecir al otro con lo que está viendo a través de esta lectura, qué está recibiendo a través de esta lectura, cuál es la invitación que recibe de parte de Dios a través de esta lectura, muy personalmente, no generalizando, siempre uno porque el mensaje es personal, ¿cierto? Entonces, hasta ahí. Familia Peña Pérez, hasta ahí, ¿cómo va el corazón de ustedes en el entendimiento de esta enseñanza? Pensábamos también en cuánta paciencia él tiene, pero que es un padre igual contundente porque nos recuerda, como dice ahí, cuál es nuestra verdadera labor. Pero me gusta que dice que conservemos el buen juicio y solamente de esta manera podemos ver cuando la persona está entrando en una fábula y cuando se está alejando de la verdad. Siento que desacomoda un poquito estos pasajes porque finalmente le están diciendo a uno, mira, no hay excusa, muévete, es momento. Y por mi parte eso. Justo esta semana estaba viendo en Estados Unidos, hay varias personas que salen a evangelizar en la madrugada frente a las discotecas y bueno, frente a varios lugares, y he encontrado que hay una particularidad muy grande, o sea, que resalta mucho, y es que muchas personas que se evangelizan en esos lugares ya tienen la semilla en el corazón y dicen, sí, yo conozco más o menos de qué está hablando usted, y esa persona va o esas personas van y les predican, oran, hacen su oración, digamos, correspondiente. Hay algunos que de hecho se van hasta bautizar en la madrugada en medio de una fiesta. Entonces pensaba yo que muchas veces uno lo ve como algo que solo le corresponde a uno, pero la palabra hoy nos está diciendo que nos dice encarecidamente, nos está hablando a nosotros a que prediquemos, a que nos preparemos para saber hacerlo. Una de las particularidades de saber lo que estoy hablando es que la otra persona entiende lo que estoy diciendo, y eso solo se logra si conozco de lo que estoy hablando, pero siento que es muy fácil caer a los dos extremos o reemplazar el evangelizar por solo adquirir conocimiento o el ir metiendo bibliazos sin conocimiento, pero nunca hay virtud en lo que se hace y es importante tenerla, no solo prepararse porque pues uno no sabe quién puede llegar, sino prepararse y que el Señor sea el que lo oriente a uno a predicar el evangelio. Pero siento que esta palabra llega hoy no por casualidad, sino porque el Señor, de hecho, Él está instando esta tarea, esta labor, esta acción, como decía mi papá, justo en un momento donde la descripción que hace
el texto es igualita a lo que estamos viviendo y no es casualidad, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos porque no está hablando a un contexto donde se escribió, nos está hablando a nosotros, me está hablando a mí. Espera, acá en 1 Corintios 2 pensaba en esto que dice Pablo, dice, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Entonces pensaba también en eso en esta semana, que igual cada uno es puesto en un entorno, sea el que sea. Dios usa diferentes puentes para ir a hablarles a las personas, pero no se trata de palabras súper técnicas, porque no se trata de la gloria de uno, sino que él dice, yo estaba temblando de miedo, pero pues no se trataba de mí. Gracias, familia. Milenita. Ya, bueno, pues veo que el Señor hoy me enseña que la Biblia es personal, todo es personal. Cada versículo es para mí, no para el vecino, ni para mi esposo, ni para mis hijos, sino para mí. Y pues, ¿por qué lo digo? Por eso palabra de a tiempo y fuera de tiempo, siempre la había mirado que era para al que se le iba a llevar la palabra y no era para Milena. Entonces me parece primeramente impactante eso para mí, porque ahora cada vez que me voy a acercar a la escritura va a ser más claro para mi vida que es para mí, no para nadie más, sino que el Señor me está hablando a mí. Y lo segundo es que cuando el Señor me pide que predique su palabra y que insista a tiempo y fuera de tiempo, me dice que tenga paciencia y doctrina. Entonces me dice, se tiene que preparar con la fuente, que soy yo, para que esa imagen que usted va a dar de mí esté bien. Y con un ingrediente especial que es la paciencia. Muy fácil para nosotros los seres humanos eso. Entonces, creo que es muy bonito eso que el Señor me lleva hoy. Puedo tener todas las excusas del mundo, pero ninguna va a ser válida para mostrar la imagen de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, gracias por eso. Qué maravilloso. Me gusta eso, Milenita. Porque digamos que es un tiempo de ser responsables, que todos lo sabemos, de saber que de verdad los tiempos son malos. Lo sabemos de saber, pero realmente no hemos, como que eso no ha penetrado nuestras entrañas para de verdad estar apercibidos y saber que la lucha nuestra no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra todo tipo de pensamiento sucio, aberrante, descalificar, que descalifica todo, un pensamiento que realmente destruye, está destruyendo jóvenes, está destruyendo niños, está destruyendo familias enteras, este tipo de maneras de pensar de hoy en día, que está escrito aquí en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el buen tiempo para mí y cuál es el mal tiempo? Pues hay buenos tiempos y malos tiempos, y ¿qué hay que hacer con esos dos tiempos? Predique la palabra, dice, que su vida hable de Cristo, que su vida hable que Cristo es verdad, que Cristo es amor, que Cristo es misericordia, que Cristo es perdón, que Cristo es servicio, porque ese es el resumen de todo, que se entrega por el otro. Ese es el tipo de enseñanza que nosotros necesitamos hoy, sencilla, una enseñanza que nos invite realmente a vivir lo que el Señor dice que tenemos que vivir. Por eso la pregunta es, ¿yo por qué no tengo discípulos? ¿Yo por qué no estoy llevando la palabra a alguna parte, a alguna persona? ¿Por qué no estoy conversando de la palabra con que está en tal situación, en tal otra, y que necesita conocer la predicación de la palabra, la enseñanza verdadera, ¿cierto? Me gusta el versículo 5 también dice, sé prudente en la Nueva Traducción Viviente, soporta, dedícate con los deberes de tu ministerio, dedícate, o sea, sé prudente, soporta, dedícate y cumple los deberes de tu ministerio. Es que es una palabra realmente maravillosa, fuerte, con toda la autoridad del Espíritu Santo para decirnos a nosotros hoy, finalizando octubre 2025. Estamos un poco como viendo pasar todas las cosas y no nos apercibimos. Ayer o antier una chubasco aquí, una caída de agua brutal con ventarrones de bastantes kilómetros de fuerza que tumbó techos, árboles, hizo un montón de cosas aquí en un pedacito aquí de la región. Muy duro, muy duro. Y cómo es que ahí sí nos acordamos de orar, y ahí sí nos da sustico, y ahí sí nos da un montón de cosas cuando escuchamos las tejas temblar, ya casi que se van a volar las tejas, y ahí sí le abro sustico y ay, vamos a orar, ¿cierto? Porque toca conmigo, porque toca con mi seguridad. Pero el Señor dice es que hay que hablar de Él a tiempo y fuera de tiempo, no cuando
cuando ay, pasó esto, entonces ahí sí, ¿cierto? Porque, por ejemplo, nos dábamos cuenta con mi esposa de que escuchamos en la noticia que va a pasar un huracán por República Dominicana, por Jamaica, por Costa Rica, por Cuba, y uno se postra a orar, y uno de verdad está orando porque ese es su ministerio de pensar en el otro, de sentir dolor por el otro, de saber que va a haber destrucción. Uno se duele de verdad en su ser. Que el hijo de fulano es drogo, o que tiene problemas de sexualidad, o que tiene problemas de ideologías, no, de verdad nuestra ocupación es esa, porque es a tiempo y fuera de tiempo. Él no está pensando si yo estoy bien o estoy mal, no. A Dios no le interesa eso. A él le interesa es que yo cumpla su deseo, que él va a cumplir su palabra en la vida de cada uno de nosotros, que cumplamos el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Oye, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que instes, que redargullas, que corrijas, que supliques, que clames para que la persona salga de esa situación en que está, o ese grupo de personas. Pero eso se hace a través de la predicación de la palabra, a través de la enseñanza. Eso no se hace a través del buen consejo mío, de los buenos deseos de nosotros, porque al final eso no va a pasar nada. Se necesita realmente que el Espíritu Santo esté involucrado en el asunto. Hernando. Bueno, quería leer el último versículo que estabas mirando, segunda de Timoteo 4:5, en la versión, la palabra de Dios para todos. Dice, pero no pierdas la calma, soporta los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia, a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Yo pienso que ahí se resume como gran parte de la enseñanza de hoy. Y bueno, lo que me llama más la atención es que yo veo que aquí nos dice que hay como dos grupos o dos tipos de personas. Uno, los que enseñan falsas doctrinas, y otros los que buscan enseñar la verdadera doctrina. Entonces, lo primero que yo pensaba es que si queremos estar en la verdadera doctrina, debemos saber cómo conocer la verdadera doctrina. Debemos poder diferenciar cuándo algo es verdad y cuándo es mentira. Entonces ahí volvemos a las bases que siempre hemos tenido en esta comunidad. La única verdad la encontramos directamente en la palabra de Dios. Si la estudiamos, no porque creemos lo que nos dijeron en una reunión o en una charla con alguien, sino porque vamos a la Biblia a leer lo que dice ahí, y además de leerlo, a analizarlo, que uno lo lee, pero a veces lo puede entender equivocadamente o incompletamente. Entonces, a leerlo, a analizarlo, a rumiarlo, a masticarlo, a darle vueltas hasta que uno sienta que ya entendió qué quiere decir eso de acuerdo al carácter de Dios. Entonces, pienso que volvemos nuevamente a la base. La única base es poder escudriñar las escrituras, para, conociéndolo directamente de las escrituras, poder nosotros diferenciar cuando algo no está de acuerdo a la sana doctrina, que es la palabra de Dios, y cuando algo sí lo está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ese es un trabajo a nivel personal, y a través de nosotros saberlo es que podemos predicar, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y amor, y sobre todo con la verdad, a otras personas. Es la única manera. Bien, qué bonito. Hermano Alexander, quería expresar algo de lo que usted ha percibido en estos 5 versículos. Sí, señor. Yo pienso que lo que me ha enseñado me hace ver lo consciente que debo de ser como creyente, sin moverme, sin una emoción, sin un tema como fábula o como si fuera esto un juego, sino más consciente que hay almas, hay personas que debo también mirar y que a veces no miro, ¿sí? Que puede producir una verdad, la verdad puede traer una controversia, un conflicto, como el Señor Jesús cuando fue al pueblo de Israel, habló, la verdad siempre va a traer una manifestación de exhortación, me va a llevar de pronto a decir, como dijeron al Señor Jesús, esto es un mentiroso, pero realmente porque había religión, había muchas cosas que están en ese momento, en ese tiempo, ¿sí? Y a mí me lleva a estar como más consciente de quién soy, y también consciente de que a veces uno se puede como llenar de confusión en algunas situaciones donde necesitamos de la fuente, no salirnos de esa fuente, no dejar de aprender de esa fuente que es Dios.
entender quiénes somos en Él, y en cualquier momento, en una aflicción, en un momento difícil, y poder llevarlo a un hermano, abrazarlo, comentarle sobre una verdad sin acusarlo, empezando a hacer, por ejemplo, a mí me lleva día a día cuando yo hablo o cuando expreso la palabra de Dios, a mí el Señor me enseña mucho el amor que voy a tener con otros sin mirarlo de una manera pequeña o alta, ¿no? El mismo amor que Él me da a mí, de ese mismo valor, de ese mismo amor de escucharlo, de ese mismo decir que Él también es importante y que Él también es parte de todo lo que el Señor hizo en la cruz, ¿sí? Me lleva a esa parte consciente de decir, por ejemplo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea, que esto no es mío, que esto es algo serio y que como algo serio es que Dios no entregó a su único hijo por cualquier cosa, es por amor, es por revelación, es también entendiendo que debo llevar ese alimento a otras personas y no hacerlos como muy emocional. Hoy me siento anímicamente bien, esto no es de eso, es de seguir en esos procesos, entender que posiblemente no tenga nada que decir, porque a mí el Señor me ha venido enseñando eso, no tengo nada que decir, pero Señor, esto no es mi obra, esto no es mío, esto no es a mi concepto y mi manera de pensar, sino lo que hice tú. Y empieza la palabra a recordar muchas cosas. Me enseña humildad, me baja como ese ego y me dice, hay procesos que todavía necesitas de mí y nunca voy a dejar de depender de Dios, siempre voy a depender de Él. Y veo ese amor grande, cómo me enseña sin dañarme, sino me enseña llevándome una reflexión y diciendo, Dios, cómo tienes razón, de verdad, cómo tienes la razón. Habrá momentos en que me va a confrontar como Juan el Bautista se confrontó, ven, y mandó a discípulos a decirles, ven, pregúntale, ¿sí? Porque de pronto se sentía que, ¿será que estoy haciendo las cosas correctas? Y no está mal preguntar, pero ¿qué le dice el Señor? Pues la verdad es que se está cumpliendo lo que dijo Isaías. Los ciegos están viendo, los paralíticos están caminando, y es una verdad. Y en esa verdad, a pesar de la situación en que puedo vivir, pues tengo que agarrarme de esa verdad. Y esa tiene que ser mi alimento y mi fortaleza primero en mí para decirle a otros esa misma verdad. Gracias. Gracias, Alex. Qué bueno, qué bueno. Vamos a leer unos versículos para terminar. Yo lo voy a leer en esta versión y si me lo lee. Pastor, buenas noches, hablo con Sandra. Sandrita, Yo pues quisiera dar una pequeña opinión. Yo creo que una de las cosas más importantes en este tiempo es predicar el evangelio para aquellos que tal vez están viviendo situaciones difíciles, necesidad, hambre, aquellos que no conocen de Jesús. Creo que una de las cosas más importantes es predicar lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero para lograr eso, ante todo hay que uno mismo prepararse de corazón para que aquellos que tal vez en esas mismas situaciones que están viviendo, porque yo diría que son personas que no tienen el amor de Jesús. Y algo muy importante es que el amor de Jesús, así como el Señor Jesús entregó la vida por cada uno de nosotros, muchos que están afuera necesitan de ese amor, pero también necesitan el perdón, también necesitan su sanidad en el corazón y en el alma. Entonces, creo que una de las cosas que realmente se está viviendo en estos tiempos es tiempo de que nosotros hagamos la obra que el Señor nos ha encomendado, de predicar la palabra. No importa cómo esté la persona en la situación que se encuentre, su estrato, bueno, en fin. Pero creo que una de las cosas que Dios quiere que como iglesia, como hijos de Dios, prediquemos el evangelio, porque realmente la palabra se está cumpliendo y se está cumpliendo, y yo diría que estamos como viviendo ya esos tiempos difíciles. Entonces, creo que eso sería un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. No solamente leer la palabra por leerla, no, es la palabra que se haga viva y real a nuestra vida y aprender a escuchar la voz de Dios, a lo que Dios nos quiere enseñar, a lo que Dios nos quiere llevar como personas, como hijos de Dios, como iglesia, porque, o sea, es la única manera que así como Jesús estuvo aquí en la tierra
predico la palabra, sano enfermos, ciegos, paralíticos. Bueno, también nosotros debemos hacer predicar el evangelio. Gracias, Sandrita, gracias. Gracias por animarnos. A tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir, en todo tiempo hay oportunidad, todo tiempo es oportuno, todo tiempo es buen tiempo. Eso es a tiempo y fuera de tiempo. No es que si le gusta o no le gusta, no. Es que todo tiempo es el tiempo. Ahí es, en ese momento. Pues, ¿cuál es nuestro tiempo? Si no es este tiempo, realmente. El de nosotros empezar a predicar la palabra que realmente tenga el poder de que vienen otras palabras diferentes a la verdad absoluta, estrellen ahí y no tengan ningún valor. Que al contrario, las personas que vengan con un pensamiento que no es el correcto, se sientan aludidas y haya la manera de rogarles y de suplicarles que esa no es la forma a la que Dios nos invita a vivir. Eso me parece extraordinario, que Dios nos diga, mira, para usted este es el tiempo, el fuera de tiempo y el tiempo es este, no hay otro. Así que nos invita a ponernos las pilas en ese trabajo tan bonito. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante, dice así, Colosenses 1, desde el 24 en adelante dice así en la palabra. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De esa iglesia yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me ha sido dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cumplidamente, a tiempo y fuera de tiempo. Ahí es para mí, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Tremendo misterio que otros necesitan conocer también. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿a quién? A mí, me toca presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es mi tarea, cónyuge. Usted está presentando a su cónyuge perfecto en Cristo, a esa persona, a ese cónyuge, a ese hijo, a esa hija, lo está presentando. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabaja. ¿Cuándo? Toda oportunidad, toda, como tengo aquí copiado, todo tiempo es bueno. No hay tiempo malo. Ah, que la está pasando mal, que está triste, ese es el tiempo bueno. Que no hay dinero, que hay mucho dinero, ese es el tiempo bueno. Hay que hacerlo, es lo que dice la Escritura. Hay que echar para adelante el ministerio del Señor. Bien, gracias por estar, gracias por escuchar.